Esta gráfica releva una propiedad física del agua particularmente importante y particularmente singular. El agua tiene un punto de ebullición bastante alto. Mira, analicemos esta gráfica que nos está mostrando los puntos de ebullición de los compuestos de hidrógeno que forman los elementos del grupo 4, del grupo 5, del grupo 6 y del grupo 7. Este punto, o la línea verde, corresponde a los puntos de ebullición de los compuestos de hidrógeno que forman los elementos del grupo 4. Este punto de ebullición corresponde al hidruro de estaño. Este punto al hidruro de germanio. Este de aquí al silano y este de aquí al metano. Y tú puedes ver que a medida que ascendemos en el grupo, o vamos disminuyendo el periodo, el punto de ebullición disminuye. ¿Y esto cómo podemos explicarlo? Bueno, todas estas moléculas son apolares y por lo tanto el punto de ebullición depende únicamente del peso molecular. A medida que aumenta el peso molecular, aumenta el punto de ebullición o viceversa. Veamos el caso del grupo 5 que está representado por esta curva en azul. Tenemos el punto de ebullición del hidruro de antimonio, el punto de ebullición de la arsina, el punto de ebullición de la fosfina y aquí el punto de ebullición del amoníaco. ¿Y qué vemos? Que como en el caso anterior, a medida que ascendemos en el grupo, es decir, a medida que disminuye el peso molecular del hidruro, el punto de ebullición disminuye, pero se produce un repentino y brusco quiebre en esta tendencia cuando llegamos al amoníaco, pues el punto de ebullición del amoníaco es más alto que el de las otras sustancias. Y algo muy similar observamos en el grupo 6. Desde el hidruro de teluro al sulfuro de hidrógeno se da la tendencia esperable a menor peso molecular, menor punto de ebullición. Pero ocurre que el agua quiebra, y vaya cómo lo hace, esta tendencia teniendo un punto de ebullición igual a 100 grados Celsius. Si nosotros prolongásemos esta curva de manera de cortarla ordenada, tendríamos para el agua un punto de ebullición cercano a los menos 70, menos 75 grados Celsius. En el caso del grupo 7 vemos lo mismo. Desde el yodo al cloro, el punto de ebullición va disminuyendo, porque las sustancias van teniendo menor peso molecular, pero el fluoruro de hidrógeno, siendo aún más liviano, tiene un punto de ebullición más alto. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Bueno, sabemos, aprendimos que el agua es una sustancia polar, que existe una fuerte atracción electrostática entre las moléculas de agua y por eso tiene un punto de ebullición alto, pero este fenómeno o este modelo no es suficiente para explicar un punto de ebullición tan alto. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la molécula de agua? Bueno, sabemos que la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y átomos de hidrógeno. Y ya aprendimos que sobre los átomos de hidrógeno se genera una densidad de carga positiva y sobre el oxígeno una densidad de carga negativa que está compensando
aquellas positivas sobre los hidrógenos. Y sabemos también, y esto es muy importante, que sobre el hidrógeno tenemos dos pares electrónicos no enlazantes. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que este átomo de hidrógeno que se ve desprovisto de electrones trata de compensar esta falta uniéndose específicamente a un par de electrones no enlazantes sobre el oxígeno de otra molécula de agua. Hay aquí una interacción de tipo electrostático, pero aquí muy específica, entre un átomo de hidrógeno y un par de electrones no enlazantes. Y a su vez este otro par de electrones estará interactuando con el hidrógeno de otra molécula de agua. Y a su vez los hidrógenos de esta molécula van a interactuar con pares electrónicos no enlazantes de otras moléculas. Entonces, en el caso del agua, se da una interacción electrostática especial, porque es una interacción electrostática específica que tiene una única dirección. Esto es lo que se conoce como puente de hidrógeno. En algunos textos también verás que le llaman enlace de hidrógeno. Particularmente no me agrada mucho esta denominación, puesto que induce a confusión. Usamos el concepto enlace para el enlace químico, para la unión química. En este caso no estamos frente a una unión química, estamos frente a una interacción física de tipo electrostático. Un polo positivo está interactuando con un polo negativo. Entonces, es mejor usar esta denominación puente de hidrógeno. En esta diapositiva, tú puedes observar que cada molécula de agua forma 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Esta interacción ahora ya nos está explicando por qué el agua tiene un punto de ebullición tan alto. Porque aún estando en estado líquido, las moléculas de agua forman una verdadera red entre ellas. Una red que tiene la capacidad de soportar algunos animales sobre su superficie. Tú has visto que hay algunos insectos que son capaces de posarse sobre el agua sin hundirse. Y eso es porque las moléculas de agua están entrelazadas entre sí, conformando esta red que soporta al insecto. Eso es tensión superficial. Entonces, el enlace de hidrógeno es un ejemplo de atracción intermolecular y el enlace de hidrógeno es el que está explicando no solo el alto punto de ebullición del agua, sino que también el alto punto de ebullición que presenta el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco. Lo que te quiero decir es que se va a formar puente de hidrógeno cada vez que tengamos al hidrógeno unido a oxígeno, a nitrógeno o a flúor. El enlace de hidrógeno explica, además del alto punto de ebullición, que tengamos que entregar al agua mucha energía para que se pueda vaporizar, para que pueda cambiar a la fase gaseosa. Y el enlace de hidrógeno, además, es el que está explicando que el agua en estado sólido tenga una densidad menor que en el estado líquido. En el hielo, el agua cada molécula de agua
forma parte de un retículo, de una red, y en el hielo en particular, cada molécula de agua va a estar interactuando con otras 4 a través de los puentes de hidrógeno. La orientación de estos puentes es tal que en el retículo se forman estas cavidades, estos túneles que tú ves aquí. O sea, el agua para formar el hielo está necesitando un espacio mayor, un volumen mayor. ¿Qué pasa cuando el hielo se funde? Le estamos entregando a cada molécula de agua energía suficiente para vencer estos puentes, para romper estas uniones, y las moléculas de agua entonces pasan a ocupar el espacio o el volumen en el que antes había una cavidad. Es decir, cuando el agua se funde, se va a producir una contracción, una disminución del volumen, y eso explica el aumento de densidad. Ya ves, el enlace de hidrógeno este modelo de puente de hidrógeno nos está permitiendo explicar muchas de las propiedades anómalas de esta sustancia maravillosa, el agua.